Se puede ver. Ok. Hasta el momento lo que habíamos visto es que el análisis descriptivo es una herramienta fundamental en la investigación en economía, tanto porque nos permite conocer a profundidad una muestra y conocer cómo se comportan ciertas variables dentro de esa muestra, como porque nos permite identificar posibles mecanismos causales, es decir, nos permite profundizar en las explicaciones de por qué entendemos que una variable Y causa a otra. Entonces decíamos, para describir esa muestra, tal como hacíamos para describir a una persona, que decimos es alto, tiene cabello negro, en fin, podemos, chicos, utilizar una serie de medidas. Y decíamos que la primera medida o que esta serie de medidas se podían representar de forma compacta o total mediante un histograma. La primera de estas medidas era una medida de posición central. Entonces, era como una ubicación de dónde estaba el centro de mi distribución de los datos. Cuando yo digo que la edad promedio de una población, de una muestra, es 15 años, pues lo que estoy diciendo es que si elijo aleatoriamente una persona dentro de esa muestra, posiblemente va a estar alrededor de los 15 años. Entonces, si digo que 60 años, va a estar o espero esté alrededor de los 60 años. Entonces, ahí estoy caracterizando que la población es en promedio joven, que la población es en promedio más adulta, pero puede ser que sea un país con un nivel de ingreso alto, con un nivel de ingreso bajo, así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, decíamos sí, pero tú puedes tener, recuerden, tú puedes tener un promedio, dos distribuciones con igual promedio y con, digamos, varianzas totalmente distintas, que el nivel de dispersión sea muy distinto. No es lo mismo que yo diga, yo tengo una población de estudiantes en seminario con un promedio de 20 años o de 22 años, pero que la varianza va con estudiantes desde 15 años hasta 80 años, a yo decir, la varianza me dice que hay estudiantes entre 20 y 24 años. Lógicamente, en ese ejemplo, lo que podemos ver es que son poblaciones totalmente distintas. Entonces, para caracterizar en la tarea que vimos el nivel de inflación, necesitábamos el promedio de la inflación, también necesitábamos saber la varianza para saber qué tan volátil ha sido. Otro ejemplo muy claro es, chicos, no es lo mismo que la República Dominicana tenga un crecimiento promedio anual de 5%, vamos a ver acá, no es lo mismo que yo diga un país, si yo voy a invertir, yo digo el país 1 tiene un crecimiento promedio anual de 5% y tiene un gráfico más o menos así, 5% promedio anual de crecimiento, a yo tener un país 2 que tenga un promedio también de 5%, pero que tú digas, bueno, mira, este año me puede crecer 13%, pero el año que viene se me cae un 7%. Entonces, fíjense cómo el nivel de fluctuación o de volatilidad, pese a tener la misma media en ambos países, es el mismo. La media es la misma, pero el nivel de fluctuación es totalmente diferente. Claro, el segundo país presenta mayores riesgos para la inversión y si yo voy a invertir en ese país, pues yo voy a esperar un retorno mayor, porque yo me estoy asumiendo la posibilidad de tener una pérdida importante en el caso de que la economía crezca con una brecha de producción negativa, es decir, que crezca por debajo de su potencial en términos significativos. Entonces decíamos, teníamos la media y la varianza. Ahora, si yo voy a comparar volatilidades o voy a decir cuál de dos series tiene mayor varianza, pues lo que decíamos en su momento es que necesito comparar el coeficiente de variación. Entonces esa era la tarea, tener una serie de países mensuales, comparar el promedio de la inflación mensual de cada país y también comparar entonces la volatilidad por medio del coeficiente de variación y finalmente decir qué país tenía mayor coeficiente de variación y hacer un gráfico de correlación con ambos elementos. Mi intención también es que ustedes hagan esto un poco tosco en términos de programación y después ver, cuando veamos Tidyverse, ver
cómo esto se hace de manera muy parsimoniosa, de manera muy sencilla, con 2 o 3 líneas de código, toda la tarea que habíamos puesto. Entonces, además de la varianza y la desviación estándar, otros coeficientes de variación, otros coeficientes de variabilidad de mi serie, es por ejemplo el rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces, en R tenemos esta función que calcula el rango directamente, o también podemos decir o calcularlo a partir de dos funciones, la función max y la función min, que son, digamos, la cota, los valores superiores e inferiores que se encuentran dentro de una determinada variable. Y recuerden que el coeficiente de variación era la desviación estándar entre el promedio de mi serie. Es como yo normalizo la variación observada a partir del promedio que esté observando. Entonces, aquí está esta fue la tarea que se quedó. Y ahora vamos a pasar, chicos, a las medidas de forma brevemente, porque mi intención hoy es terminar esta presentación. Por eso voy a ser un poco más breve hoy. Entonces, si nosotros llamamos la función summary en R, déjenme correrla acá para que vayan viendo los resultados. Entonces, si hago la función summary, noten acá, chicos, que se me presenta acá un resumen con los principales estadísticos, o no con los principales, sino con estadísticos descriptivos de mi variable. Si nosotros, chicos, ese summary lo colocáramos acá en la forma de un histograma de este tipo, tendríamos el valor mínimo, y tendríamos el valor máximo, que son los extremos de mi variable. También tendríamos la media y tendríamos la mediana. La media y la mediana coinciden si mi función es simétrica, es decir, si la forma que tiene esta campana es igual de este lado que de este lado. Bien, pero acá noten que yo tengo adicionalmente lo que es Q1 o el quintil 1 y tengo Q3. Bueno, si vemos en el próximo slide, lo que me está diciendo esto es que los quintiles son, en este caso, o los percentiles, como quisiéramos llamarlo, son unidades que me parten mi población de forma tal que cada segmento de esa población contenga X% de los datos, según la medida en que yo esté planteando. Es decir, si yo tengo cuartiles, son 4, estoy hablando estoy hablando de identificar medidas de forma tal que me segmente 1, 2, ahí hay 3. De forma tal, chicos, que me segmente la población o la variable con la que estoy trabajando en 4 partes. Y si la segmento en 4 partes, quiere decir que aquí tengo el 25% de los datos, aquí tengo el 25% de los datos, el 25% de los datos y el 25% de los datos. De esta interpretación es de donde se desprende que un cuartil o un percentil es, digamos, la inversa de una función de distribución acumulada. Recuérdense de su clase de inferencia estadística que cuando hablábamos de una función de distribución, hablábamos de algo de este tipo. F de X era una función acumulativa creciente de este tipo, que por aquí va en 0 y por aquí va en 1, y aquí teníamos los valores de X. Era lo mismo, chicos,
que cuando hablamos de una función de densidad acumulada, ¿se acuerdan que teníamos en estadística la función de densidad simple que decíamos de 0 a 5 años hay un, por ejemplo, f de i, y teníamos de 0 a 5 años, por ejemplo, el 5% de los datos. De 5 a 10 teníamos el 6% de los datos. Entonces después teníamos la frecuencia acumulada que va sumando 5%, 11% y así va sumando hasta llegar al 100% de los datos. Esa función se viene representando con la función de densidad acumulada. Entonces, lo que hace esta función de densidad es que yo le doy, mira, como esto está entre 0 y 1, esto es algo así como una probabilidad. Entonces, yo le doy el valor de x, y esa función me regresa de por sí una probabilidad determinada. Ahora, es como que yo le diga, vamos a hacer el ejemplo al final con la edad, un ejemplo con edad. Permítanme borrar esto que está por acá, que seguro ya se entendió. Ahora fíjense en algo. Yo le estoy dando los valores de x y me está regresando una probabilidad. Ahora, lo que hace la función inversa o la función percentil, que sería acá, sería f de x inversa, es que yo le doy una probabilidad y me devuelve el valor de x. Bien, entonces imaginemos acá que yo estoy trabajando con edades de la República Dominicana. Entonces, si yo uso la función de densidad, la función de masa acumulada, yo estoy diciendo x, y yo le digo x es igual a 15 años de edad, y lo meto en la función de distribución acá, x, y me devuelve 7%, por ejemplo. Lo que me está diciendo, noten que todo esto es una probabilidad que está acumulando. Me está diciendo que 7% de la población de la República Dominicana tiene 15 o menos años. Yo solamente estoy accediendo a esa parte, digamos, de la probabilidad que tengo de observar un número igual o menor al número 15, que es el número que le estoy poniendo a mi función de probabilidad. Ahora, si yo voy a obtener un percentil y le digo f', el menos 1 es porque la función inversa de la función de distribución, y ahora le doy, por ejemplo, 0.10, que es el decir 10, y me dice que es igual a 20. Fíjense que ahora yo le estoy dando a mi función una probabilidad y ella me está devolviendo un número. Es igual a 20. Me dice que el 10% de la población en República Dominicana tiene menos de 20 años. Entonces, la función o los percentiles, deciles o cuartiles, lo que me están es partiendo la población de forma tal que en cada intervalo o rango que esté considerando tenga igual porcentaje de mi población. En ese sentido, noten acá que cuando hicimos el summary que habíamos visto anteriormente, me había regresado los cuartiles, el primero y el tercer cuartil, además de la mediana. Si vemos esto entonces, en el gráfico que habíamos visto ahorita, en un gráfico de densidad, lo que me está diciendo es, mira, tú tienes el mínimo, el valor mínimo, pero tú también tienes acá el valor máximo. Tienes la mediana, que es un valor que te parte los datos en dos, mitad y mitad. Tiene igual cantidad de datos por encima, igual cantidad de datos por debajo. Entonces tienes el tercer cuartil, claro, que si tengo un cuartil, quiere decir que estoy dividiendo una población en 4. 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces
Si es en 4, en cada una tengo el 25% de mi población. Y si me estoy ubicando en el tercero, que es este de acá, vendría estando por acá, lo que estoy diciendo es que por debajo de ese nivel está el 75% de mi población. Imagínense cuando uno dice, mira, el tercer cuartil de salarios en la República Dominicana se ubica en 15,000 pesos. Lo que está diciendo es que de las personas que tienen salarios registrados, el 75% gana menos de esos 15,000 pesos. Entonces, el primer cuartil es este que está acá. Y bien, debajo de ese tengo el 25% de la población, lo que estaría indicando acá Q1, que debajo de eso tengo el 25% de mi población. Si vemos la longitud del pétalo, que es la variable que está acá, te dice que el 25% de las observaciones es menor o tiene un valor menor o igual a 1.60. La mitad de las observaciones tienen un valor menor o igual a 4.35 y el 75% de mis observaciones tiene un valor menor o igual a 5.10. Entonces, entendiendo un poquito lo que es el tema de los cuartiles, percentiles y eso, entonces, lo único que quedaría por decir antes es que si yo estoy hablando de cuartiles, estoy hablando de segmentar la población en 4. Si estoy hablando de quintiles, estaríamos segmentando la población en 5. Si estaríamos hablando de deciles, la estaríamos segmentando en 10, que son las más famosas. Y cuando hablamos de percentiles, la estaríamos segmentando en 100 partes iguales. Entonces, en R podemos utilizar la función cuantile, que si la usamos directamente, fíjense, me va a devolver o me va a regresar posiciones específicas. Fíjense, me devuelve el 0%, si el 0% está por debajo de esa variable que está acá, noten acá 0%, es decir, que por debajo de esa variable no hay nada, lo que me está haciendo es devolviéndome el mínimo. Fíjense que es el mismo valor, que es igual a 1. Y si el 100% de los datos están por debajo de esa variable, me está regresando el máximo, que es lo que tenía ahí de este lado. Entonces aquí me está regresando, noten acá, el 50, el percentil 50. Cuando hablamos de percentiles, recuérdense, estamos segmentando la población en 100 y como es el número 50, me está indicando que yo tengo 50% de los datos por debajo de esa observación y 50% de los datos por encima de esa observación. Noten que esa es la misma mediana, la misma definición de la mediana, por tanto, cuando yo hablo de mediana, es lo mismo decir que estoy hablando del percentil 50 de mis datos, de la distribución de mis datos. Y tengo el cuantil 1 y el cuantil 75. Ahora, muchas veces vamos a necesitar obtener cuantiles específicos. En esos casos, agregamos un argumento opcional a mi función cuantile. Fíjense que es opcional porque noten que acá arriba no lo utilicé y mi función se ejecutó correctamente. Ahora, en este caso, cuando hablamos de que es opcional, lo que estamos diciendo, chicos, es que este argumento yo lo hubiese podido omitir de mi función y se hubiese ejecutado. Ahora, en la práctica, la mayor cantidad de veces, noten cuando hacemos este tipo de test de hipótesis, nosotros vamos a necesitar definir el cuantil que estamos buscando o el percentil que estamos buscando. Entonces, si hablamos de probabilidad, recuérdense que los cuantiles me van a decir qué porcentaje de los datos está por debajo de ese nivel. Si nos colocamos en una frecuencia acumulada, lo que estamos es buscando el valor que acompaña a la frecuencia acumulada de forma tal que X porcentaje de los datos estén por debajo de ese valor. Si tenemos acá
niveles de clasificaciones de algo, de lo que sea, y tenemos A, B, C, D, E, y decimos que esta es el 15%, cada una tiene el 15%, entonces la frecuencia acumulada es 15, 30, 45, 60, 75. Entonces noten acá que B corresponde al percentil 30. ¿Por qué? Porque todas las observaciones, el 30% de las observaciones están o son iguales a B, son iguales o menor a B, y así sucesivamente. Es decir, que cuando colocamos acá un 5%, lo que estamos buscando es el numerito por debajo del cual se ubica el 50% de mis observaciones. Adicionalmente, noten que podemos incluir, acá en PRO, podemos incluir un vector de probabilidad. Cuando incluimos un vector de probabilidad, lo que hacemos es que le indicamos al software, al programa, que queremos identificar más de un percentil. Cuando queremos indicar más de un percentil, pues lo que introducimos acá, en vez de una sola unidad, como hicimos acá, un vector de tamaño 1, es un vector un poquito más grande, donde se tenga más de un elemento, usando la función concatenar que ustedes pueden ver. Entonces podemos incluir más series, siempre y cuando, chicos, esto esté acotado entre 0 y 1, porque el 1 quiere decir que es el número máximo y el 0 es el número mínimo. 0 porque el 0% de mis observaciones estarán por debajo de ese dato, y máximo porque el 100% de mis observaciones estarán por debajo de ese máximo. Entonces, adicionalmente, utilizando la función de secuencia que habíamos visto anteriormente, podemos incluir una serie de, digamos, percentiles, deciles. Noten acá cómo incluimos acá los quintiles: quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4 y quintil 5. Así sucesivamente. Recuerden que siempre va a depender de si es quintiles, deciles y sucesivamente, de en cuántas partes yo esté considerando que me divida la población. Entonces noten acá que cuando yo hablo, ya esto finalmente, cuando yo hablo de cuartiles, divido la población en 4. Bien, hace algo así. Y que aquí está el 25%, aquí está el 50%, 75%, 100%. En cada bloque tengo el 25%, pero si yo lo hubiese dividido en 100, revisen que el primer cuartil es igual al percentil 25, porque el primer cuartil tiene por debajo de él el 25% de los datos, pero el percentil 25 también tiene por debajo el 25% de los datos. Igualmente, el segundo cuartil, que tiene por debajo de él el 50% de los datos. Si yo digo, mira, el segundo cuartil de salario en la República Dominicana es de 18,000 pesos, lo estoy diciendo, mira, la mitad de los trabajadores dominicanos, el 50% de los trabajadores dominicanos gana 18,000 pesos y menos. Es igual al percentil 50. Y como es igual al percentil 50, lo que se está indicando acá es que eso es igual a la mediana de mi distribución de datos. Entonces, aparte de la medida de posición, nosotros podemos tener también, acá le dejo las funciones, porque en R no están directamente, a menos que se cargue. Hay un paquete que se llama Moments, que en ese paquete sí están disponibles, que son las medidas de asimetría y las medidas de kurtosis, que por la hora no la vamos a usar mucho, pero que sí son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque en el caso de las medidas de asimetría, lo que me está indicando es, fíjense, si esto es idéntico así, estoy hablando
Imagínense que es idéntico eso. Estoy hablando de una función simétrica. Ahora, cuando eso se gamba a la derecha, hacia acá, por ejemplo, imagínense que eso es así, como ese amarillo. Estoy hablando de asimetría positiva. Y si se gamba hacia la izquierda, si esto es algo así, estoy hablando de asimetría negativa. Y esto es otra característica, así como cuando hablábamos de la media y la varianza, que es sumamente importante tener conocimiento sobre ella. ¿Por qué? Porque va a depender o va a describir ciertos comportamientos de mi serie que podrían condicionar el análisis que yo estoy realizando. Vamos a ver algunos ejemplos. Imagínense como primer ejemplo, déjenme borrar todo esto. Imagínense como primer ejemplo que yo digo, mira, yo voy a hacer una inversión en el mercado financiero. Vamos a hacer un ejemplo del mercado financiero. Vamos a hacer una inversión del mercado financiero y me dice, mira, yo tengo acá una rentabilidad de un activo es esta. Y esa rentabilidad en el tiempo se ha comportado de esta forma. Si yo hago un gráfico de distribución, miren, vamos a poner que hay un valor acá. Si yo hago un gráfico de distribución sobre cómo se ha comportado esa rentabilidad, me saldría algo así. Quería voltear la computadora, pero no se va a voltear cosa. Esta campanita, imagínense que ustedes la están viendo de forma horizontal, así. Perdón, la están viendo así. Esto es el 0 de acá. Y esto es el 0 acá. Quiere decir que todo lo que esté por ahí debajo, por acá, son pérdidas. Y lo que esté por acá arriba son ganancias. Ahora bien, yo tengo otra distribución que se comporta totalmente distinto. Y me hace una campanita de este tipo. Imagínense que es la misma distribución, pero en vez de tener esta curvatura hacia acá, la tiene hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Entonces, esa distribución se comporta de este tipo. Fíjense ahora que si yo obtengo la media y la varianza de ambas distribuciones, voy a obtener posiblemente media y varianza muy cercanas. Bueno, supongamos media 0 y varianza muy cercana, aunque algo que vamos a ver más adelante es que cuando las distribuciones son asimétricas, los promedios no son un buen indicador y se suele utilizar la mediana, que es menos sensible a datos atípicos. Entonces, fíjense ahora que yo tengo media y varianza muy idéntica, pero ¿qué sucede? Si yo fuera a comprar una de esas distribuciones, bueno, pues una de esos activos financieros me quedaría con el rojo. Porque fíjense que si estos son rendimientos negativos, caída en el precio, yo voy a tener pérdidas hasta este nivel. Ahora bien, si yo voy a comprar el otro, puedo tener pérdidas hasta este nivel. Es decir, si aquí es un 2%, menos 2%, puede ser que haya caído aquí hasta un menos 5%. Tengo una probabilidad de pérdida mayor a la que hubiese tenido con el otro ejercicio. Lo que está diciendo en el caso de la línea azul, de la distribución azul, cuando tengo una asimetría negativa, que, nótenlo acá, que en promedio los valores que están por debajo de la media tienden a alejarse más que los valores que están por encima de la media. Igualmente, en el caso contrario, cuando es positiva, lo que me está indicando es que los valores que están por encima del promedio tienden a alejarse más de ese centro que los valores que están por debajo. Eso es en el caso financiero, pero asimismo, con el mismo caso de la inflación, las autoridades monetarias pueden estar interesadas en saber la forma de la asimetría de la inflación, porque si yo tengo
imagínense que esta es la inflación en República Dominicana. Bien, y que yo tengo ahora sobre eso hago un histograma, sobre la data de inflación mensual, hice un histograma. Ahora, no es lo mismo que tú tengas una inflación de este tipo, el histograma, que te diga, mira, cuando tú te desvías del centro de esa inflación, del promedio, hacia arriba o hacia abajo, tiendes a desviarte en la misma proporción, en la misma magnitud, a que yo tenga una inflación de ese tipo, que tú digas, bueno, mira, cuidado, porque cuando tú te vas por arriba, cuando tú tienes valores de inflación positivo, tú tiendes a alejarte del promedio en una magnitud significativamente mayor a la que tú encuentras cuando te alejas por debajo del promedio. Entonces, en ese sentido, la asimetría de mi serie me va a dar, digamos, una medida o una indicación de qué tanto se aleja hacia la derecha o hacia a la izquierda los valores en relación a la otra cola de mi función de distribución. Como en una función normal, cuando esto es asimétrico, este coeficiente es igual a 0, por eso muchos test tienden a evaluarlo alrededor de 0. Entonces, recuérdense en R, si no quieren utilizar esta función que yo la tomé de este libro, hay una librería, un paquete que se llama Momentos, que con él ustedes lo instalan y pueden acceder a una función para calcular directamente la asimetría sin necesidad de tener esta función integrada. En el caso de la kurtosis, es otra medida de forma también sumamente importante. Acá vamos a hacer un poquito más rápido, pero fíjense, la kurtosis que ustedes vieron en su curso de estadística, lo que intenta ver es qué tanta masa acumula en las colas mi variable. Entonces, como lo que intenta ver qué tanta masa acumula en la cola mi variable, yo puedo tener distribuciones. En el caso de una normal, esa kurtosis es igual a 3. Por eso fíjense que se puede presentar el exceso de kurtosis, que no es más que una diferencia entre la kurtosis y 3. Yo puedo tener distribuciones con colas más pesadas. Lo que está diciendo con colas más pesadas es que esto acá, como es más grande, fíjense el verde, y esa masa y esa función de densidad está acumulando probabilidades. Lo que está diciendo es que tú estás asignando a ciertos eventos extremos mayor probabilidad. Recuerden el caso que hicimos de los retornos, o el caso que hicimos de la inflación. Si decimos que la inflación es más leptocúrtica, o en otras palabras que se entienda más, si decimos que la inflación tiene colas más pesadas que una normal, lo que me va a decir es que eventos extremos que yo puedo identificar de mi serie tienen mayor probabilidad de ocurrencia de lo que yo puedo asignar en primera vista. Imagínense que este es el gráfico de la inflación, y cuando piensen en inflación, acá, esto es el gráfico, pero si ustedes lo hubiesen visto en Excel, tenían inflación y aquí tenían cada uno de los valores, es lo mismo. Entonces agarran esos valores y hacen un histograma. Este es el histograma, pero el histograma lo vamos a ver un poco torcido. Y vemos que este es el histograma. Bien, fíjense que tengo valores hasta acá y tengo valores hasta por acá. Entonces imagínense que el promedio de inflación es 3% y el valor máximo que tengo sea 5% y el más bajito sea un 1%. Entonces noten que este histograma lo que está haciendo esto es un 3%. Y si lo vemos así como estamos acostumbrados a verlo, este es el 3% que yo estaría acostumbrado. Entonces, lo que me dice es, mira, ¿cuánto es la probabilidad, en base a esa base histórica, de que tú tengas una inflación por encima del 5%? Bueno, nunca he tenido inflación por encima del 5%, entonces esa probabilidad es 0. Recuerden la crítica que hicimos en su momento de que el problema de esto era que se estaba construyendo con datos históricos. La probabilidad en función de los datos históricos que yo he observado de tener una inflación por encima de 0
de 5 es 0. Ahora, la probabilidad de que la inflación esté por encima de 5 en el futuro no necesariamente tiene que ser igual a la probabilidad histórica que estoy observando. Entonces, fíjense, si yo digo que mi inflación tiene colas más pesadas de la que yo estoy representando a partir de mis datos históricos, lo que estoy diciendo es que esta función es de este tipo. Bien, y que en vez de tener esa línea roja que habíamos presentado ahí, vamos a tener una línea así, de este tipo. Entonces, si yo sumo esta área de acá, ahora con la área azul, ¿qué voy a tener? Una probabilidad mayor. Pues lo que está indicando o lo que plantean las series con colas pesadas, cuando hablamos de colas pesadas, lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que se le asigna una probabilidad mayor a la que se le habría experimentado en caso de que yo estuviese trabajando con una función, con una variable normal. Eso es lo que pasa en ese sentido. También, en este caso de acá, lo podemos tratar como, denme un segundo. Bueno. Perdón, ahora sí. Disculpe. En este caso de acá, entonces, lo que necesitamos hacer, siempre que tenemos una función propia, noten, esta se llama Courtois. Noten acá que si vamos en R y la ejecutamos, me va a dar un error. Bien, me va a decir que no existe. Recuérdense que el primer paso que debemos hacer es copiar la función que representa la fórmula con la que estamos trabajando. Entonces, una vez que ejecutamos esa función, fíjense cómo aparece acá en su ambiente global de trabajo la función con la que estamos trabajando. Si recuperamos entonces acá la opción indicada, pues entonces ahora sí podemos recuperar esa función asociada. Entonces, agregamos 3 nuevas medidas a las 3 anteriores que habíamos visto. Habíamos visto la media, la varianza y el coeficiente de variación y vimos más o menos en qué contexto se usa. Y ahora agregamos los percentiles, la simetría y la kurtosis. Entonces, chicos, esas medidas son interesantes cuando estamos hablando de una única variable. Ahora, cuando estamos hablando de más de 2 variables, pues vamos a tener diversos tipos de medidas. En el caso de 2 variables cualitativas, está el test chi cuadrado, pero eso vamos a verlo en la clase de análisis de independencia estadística porque necesitamos hacer un repaso sobre las medidas de inferencia y test de hipótesis. En el caso de variables cuantitativas, tenemos el caso del análisis de dispersión y correlación. Y cuando estamos hablando de variables mixtas, pues tenemos el test de comparación de media. Noten entonces la importancia de poder identificar el tipo de variable con la que estamos trabajando, porque de ese tipo de variable va a depender el tipo de métodos estadísticos, muchas veces que vamos a aplicar a los procedimientos con los que estemos trabajando. Entonces, noten acá, ya este tema, ustedes lo habían visto anteriormente, es el caso de
del gráfico de dispersión. Cuando hablamos del gráfico de dispersión, lo que estamos es tratando de estudiar la relación entre dos variables cuantitativas. Entonces, mientras menos disperso estén los puntos alrededor de una línea, bien, alrededor de una línea, acá no es lo mismo, es una relación como la que está en la línea azul, como la que estoy haciendo ahora hipotéticamente en la línea roja. Mientras más cerca estén los puntos de esa línea hipotética que yo estoy dibujando, pues más fuerte es la relación o la dependencia lineal. Recuerden que esto solamente capta relaciones o dependencias lineales entre las variables que estoy considerando. Pero aparte de poder verificar la naturaleza de la variable de la relación entre dos variables, si es positiva, si es negativa, si es fuerte, si es débil, si es cercana a cero, también el gráfico de dispersión me va a permitir identificar ciertos valores atípicos, es decir, imagínense que de este gráfico de puntos negros hubiesen tenido un punto por acá abajo, bien, o por acá arriba, que serían puntos que se alejan de forma significativa del resto de valores. Entonces, una vez tenga el gráfico de dispersión, recuérdense que la pendiente de ese gráfico la puedo aproximar. Bueno, en principio es el beta, de ese beta que hablábamos en econometría, pero la puedo aproximar a partir del coeficiente de correlación. Si tengo una nube de puntos que en principio puedo asumir que tiene una cierta relación positiva, pues en ese caso yo puedo plantear que en la medida en que una variable aumenta, tengo la probabilidad o aumenta la probabilidad de que la otra variable también aumente. Recuérdense en toda la discusión que tuvimos de los conceptos de causalidad que no estoy diciendo con un gráfico de dispersión que X me cause ahí. Es decir, que el aumento de X o la disminución de X me esté provocando un aumento de Y. Solamente estamos hablando de asociaciones, de correlaciones. Y como solamente estamos hablando de correlaciones, no podemos indicar o establecer de algún modo niveles de causalidad entre dos variables a partir únicamente de un gráfico, chicos, de correlación. Entonces, noten, eso es en el caso en que tengo dos variables cuantitativas. Por ejemplo, edad y el peso de las personas, la estatura y la calificación en la universidad son variables siempre cuantitativas, pero puede darse el caso en que yo tenga que comparar variables cualitativas con variables cuantitativas y yo quisiera poder establecer la relación entre esas dos variables. Imaginemos que quisiéramos saber las calificaciones promedio de los estudiantes y el sexo y estudiar si esas dos variables son, digamos, dependientes o tienen alguna relación. O que quisiéramos estudiar el nivel de ingreso de las personas y las provincias donde nacen. Entonces, noten acá que tengo una relación muy clara. Tengo, chicos, el tema de una variable cuantitativa, calificaciones, bien, ingresos, y tengo en ambos ejemplos una variable cualitativa, el sexo de los individuos y la provincia donde nacen. Entonces, en estos casos no voy a poder hacer un gráfico de dispersión, porque recuérdense que en los gráficos de dispersión yo necesito una relación 1 a 1 entre variables cuantitativas. Entonces, aquí lo que yo voy a usar es la función de los apply de R, una función vectorizada. Estas funciones son vectorizadas porque es igual, chicos, que cuando o me va a permitir hacer cosas, por ponerle un ejemplo así un poco burdo, de cuando yo digo, mira, yo quiero repetir esas operaciones para un conjunto de grupos. Imagínense que yo hubiese querido decirle, mira, vamos a ver, en especie, yo tengo acá la cetosa esta. Yo hubiese querido decirle acá que yo quiero que me devuelva un vector
con la longitud del sépalo. Bien, recuérdense que mediante indexación yo puedo decirle cuando especie sea igual a cetosa. Lo que le estoy diciendo es al software que me devuelva los valores únicamente de cuando la especie se cumple esa condición. Ahora, si yo hago un promedio acá, solamente de esos valores, lo que estoy diciendo es, dame un promedio, bien, de esos valores de este vector, de la longitud del sépalo, únicamente cuando especie sea igual a cetosa. Bueno, pues también yo puedo decirle, dame un promedio cuando sea igual a esta, ¿verdad? A esta segunda especie. Ahora, para evitar hacer eso, o para no tener que repetir bueno, aquí yo lo hice con otra variable, déjame cambiarla para que sea la misma. Para evitar tener que hacer eso, imagínense que tenemos 10 sectores de la economía o 30 provincias, tendríamos que repetir esto 30 veces, cambiando acá siempre el nombre de la provincia. Entonces, ahora sí, 1.462. Para evitar hacer eso, entonces noten, utilizamos esta función donde le vamos a poner tres argumentos, perdón. Primero, le vamos a poner, chicos, acá la variable cuantitativa, que es esta primera variable. Luego le vamos a poner la variable cualitativa y por último le vamos a indicar cuál es la función que queremos realizar sobre esa variable. Recuerden, por lo que hemos visto anteriormente, que esa función puede ser propia, es decir, yo puedo crearla de manera particular, o puede ser también una función de la que están predisponibles en R. Entonces, si aplicamos esta función en R, fíjense acá, lo que me está es regresando el promedio de cada una de las especies o de las categorías que están contenidas en especies. Como son cada uno de los promedios de la longitud del pétalo, de las categorías que están en especie, y yo lo que estoy haciendo un análisis de independencia, recuérdense, ¿qué pasaba si las variables eran independientes en el análisis de promedio? Bueno, en el caso de independencia, esos promedios eran todos iguales. Ahora, cuando no se cumplía la condición de independencia, pues esos promedios diferían. Para que estas dos variables yo pueda decir, mira, la longitud del pétalo es independiente de la especie de la planta, lo que yo tengo que hacer es verificar que el promedio de cada uno de los grupos contenidos en especies o de cada una de las categorías que estoy estudiando son iguales. En el caso de que eso suceda, decimos que esas variables son medias independientes. Recuérdense por allá atrás que decíamos la esperanza de I condicionada a X es igual a la esperanza de I. Es decir, que no importa la información que me esté aportando X en ese momento, el promedio de I sigue siendo el mismo. Entonces, cuando eso se cumple, yo digo que mi X e Y son independientes. Ahora, cuando eso no se cumple, yo no puedo establecer una relación de independencia entre las variables que estoy estudiando, que estoy considerando. En este caso, chicos, los promedios son, digamos, son diferentes de forma considerable. Y si yo quiero hacer una aproximación, cierto análisis descriptivo, como estamos haciendo hasta acá, bueno, la comparación de promedios me basta. Ahora, chicos, cuando yo estoy haciendo un trabajo formal, pues yo necesito hacer un test de comparación de medias, que si bien necesitamos, como le dije ahorita,
repasar un poco el aspecto de los aspectos relacionados con inferencia estadística, que vamos a ver más adelante, pues yo pudiese, aquí hay un ejemplo de la misma función, pero utilizando otra función, fíjense, repite lo mismo por categorías, yo pudiese utilizar un gráfico de caja o un boxplot, que en este caso, noten, tengo dos argumentos obligatorios, esto es opcional, tengo mi variable cuantitativa, acá tengo la tilde y que también yo le digo a veces el gusanito, y posteriormente tengo la variable cualitativa. Entonces, como dado eso, yo lo inserto en R y tengo acá mi gráfico de boxplot. Noten acá que el gráfico de boxplot es algo que nosotros ya hemos visto anteriormente. Aquí no sé si se están representando los valores atípicos, pero como vamos a ver los valores atípicos, pensaba que hoy, pero ya es mejor verlo en una clase, digamos, aparte, para no tampoco acumular tantas cosas en un solo día. Chicos, lo que estamos viendo acá es lo siguiente, fíjense, el gráfico de caja que ustedes vieron en sus cursos de estadística básica, me tiene acá la mediana. Este valor de acá es igual a la mediana. Y recuérdense que la mediana también yo podía decir que es el percentil 50. Bien. Acá, chicos, en esta parte de acá, alguien tiene el micrófono encendido. Tengo el primer cuartil y acá tengo el tercer cuartil. Entonces noten acá que una vez yo establezca ese rango, recuérdense ustedes que o una medida robusta cuando yo tengo muchos datos extremos de forma significativa, es lo que se conoce como el rango intercuartílico, que no es más que Q3 menos Q1. Es decir, es una especie de rango una vez yo digamos, suelto en banda el 25% de los valores más altos y el 25% de los valores más pequeños. Entonces, tengo esta especie de bigotes que está acá, que este es, noten acá, déjenme ponerlo acá, ese es, fíjense, Q1 menos 1.5 IQR. ¿Y qué es IQR? El rango intercuantílico que ya vimos acá, que era la diferencia entre Q1 y Q3. Bien, y acá arriba, ¿qué tengo? Q3, el tercer cuartil, más, en este caso, 1.5, el rango, no se me acabó el espacio, IQR, iba a poner arriba, el rango intercuantílico. Entonces, dada esa distribución, lo primero es que yo puedo comparar las medianas de cada uno de mis series. ¿Y qué va a pasar si mis series si la longitud del pétalo es independiente de la especie? Bueno, chicos, pues esas medianas y esas cajas van a ser iguales en cada uno de los grupos, porque recuérdense ustedes que cuando hablábamos de independencia hablábamos de que la función de distribución de densidad era igual en cada uno de los grupos, y como la función de densidad es lo que me define los momentos, lo que estoy diciendo es que la media, la simetría, la kurtosis, la volatilidad de mi serie son iguales en cada uno de los grupos. Ahora, cuando relajamos ese supuesto y hablamos de independencia en media, pues lo que estamos es planteando que las características asociadas al centro de mi distribución es el mismo en cada grupo. Lógicamente aquí vemos que las características cambian de un grupo a otro, y como las características cambian de un grupo a otro, entonces no puedo establecer que mis variables o que exista independencia entre las dos variables que estoy considerando. Lógicamente,
en forma numérica también podemos representar eso. Fíjense, aquí estoy haciendo combinando, acá es como, esto es para combinar las columnas, la longitud del pétalo, bien, y la longitud del sépalo, y estoy utilizando la función COF. Y esa función lo que hace es que me regresa la matriz de varianza, covarianza, que ya vimos anteriormente, no voy a abundar en ella. Recuerden, si en la diagonal principal me arroja la varianza de la longitud del sépalo, y aquí estoy la varianza de la longitud del pétalo, y fuera de la diagonal principal me devuelve la covarianza entre una variable y otra. Y también con la función COR sobre una matriz de datos, me recupera la matriz de correlación. Recuérdense que en este caso tengo, noten, la correlación entre la variable que está en la fila y la variable que está acá en la columna. Entonces tengo la longitud del sépalo y la longitud del sépalo. Lógicamente vimos anteriormente que la correlación de una variable con ella misma es igual a 1. Y fuera de la diagonal principal, entonces tengo la correlación entre pares de variables. Claro, como la correlación de Y con X, igual que la covarianza, es igual a la correlación de X con Y, el orden que yo le ponga, bien, me va a dar la misma correlación. Bueno, pues lo que sucede es que eso es una matriz simétrica. La correlación de la longitud de esta con esta va a ser la misma acá abajo que acá arriba, porque estoy hablando con la misma variable. En otras palabras, ya saben ustedes que esa matriz cuadrada, al ser simétrica, va a tener los mismos valores en su triangular superior que en su triangular inferior. Pero fíjense, chicos, algo sumamente importante. Todo eso que nosotros estamos hablando hasta ahora, la media, la varianza, la correlación, porque fíjense que aquí la correlación, la covarianza tiene la media, aquí ven, y fíjense que aquí para la correlación yo utilizo la covarianza y utilizo la desviación estándar, y la desviación estándar vimos por allá arriba, bueno, no voy a subir más, ustedes se acuerdan de eso, depende en su fórmula de la media, porque decíamos el promedio de X menos su media al cuadrado. Esa sumatoria la dividí entre n-1 y me daba la varianza. Lógicamente, la raíz de la varianza es lo que yo estoy calificando como mi desviación estándar. Entonces, como tengo esa desviación estándar, ahora la estoy identificando a partir del promedio. En resumen, todas esas medidas de las que hemos hablado están basadas en el supuesto de que yo tengo una distribución normal. Por eso ustedes ven que muchos análisis descriptivos, pese a que se utilice el teorema central del límite que ustedes vieron en estadística 2, de que las cosas van convergiendo a una normal en la medida en que la muestra se va haciendo más grande. Por ahí yo subí un ejemplo en el blog recientemente. Podemos utilizar diversas alternativas. Aquí vamos a ver 2 hoy para testear normalidad en mis datos. La primera, recuérdense que cuando testeamos normalidad, en otras palabras, lo que estamos es como buscando un permiso para yo poder utilizar los métodos estadísticos tradicionales o los que están basados en el supuesto de que mis datos siguen una distribución normal. Entonces, lo primero es hacer el ggplot. ¿De qué consiste el ggplot? Bueno, imagínense que tengo una línea, déjenme ponerlo en R para explicarlo ya directamente. R lo puede hacer, pero este paquete, CAR, bien, uno de los paquetes más utilizados en R, me permite obtener, fíjense, directamente el gráfico con una línea con un intervalo de confianza. Entonces, noten, yo tengo una línea hipotética, esta azul, que me da los percentiles teóricos basados en una distribución normal. Es decir, la línea azul es como se debería de comportar mi variable, esos puntitos negros, en el caso de que sigan una distribución normal. Y noten ustedes
que las líneas, el punto negro, los puntos negros, es el comportamiento que está especificando mi variable. Como el punto negro muestra el comportamiento que está especificando mi variable, lo que yo tengo que ver es que todos mis puntos estén cerca del punto azul para yo poder decir que se comporta como una normal. ¿Y qué tan lejos debe de estar? Bueno, según acá el intervalo de confianza. Si se sale de esas líneas discontinuas que presenta el gráfico, pues lo que me está es planteando, chicos, que mi variable en esta cola de acá, que es la cola izquierda, noten que esto tiene valores de 0 y valores negativos hacia acá, no se Profesor, comporta. disculpe lo interrumpa, pero yo creo que usted está utilizando ahora mismo R, porque estamos viendo la presentación. Ay, Jesús, magnífica. Hace rato estaba en esto. Ay, pero hablen. Disculpan que fue que cuando se cortó, yo le di a compartir la presentación, no le di a compartir la pantalla. Aquí lo ven, bien. Bueno, chicos, pues fíjense, lo que yo hice fue que esto lo copié en R, ¿verdad? Ahí no hay cambio. Fíjense, activé el paquete, lo adjunté, que es este. Bien, y después utilicé la función de ese paquete car qqplot AR. Fíjense que aquí, como yo solamente voy a utilizar una función, esa variable hubiese dado igual, como vimos anteriormente, yo haber hecho lo siguiente, decirle de car, porque ya R tiene esa función instalada, utilízame esa función. Bueno, fíjense. Pues chicos, lo que les decía al respecto era que esa línea azul es cómo se comportaría una variable normal que tenga media y varianza igual a la longitud del pétalo, es decir, busca teóricamente, dado la media y la varianza de esa variable, cómo se debería comportar si fuera una variable normal. Bien, y estos puntos negros lo que me está indicando es cómo se comporta la variable o la muestra observada. Entonces yo tengo aquí una distribución teórica que es en base a una fórmula dada que sigue la distribución normal, y tengo una distribución empírica, que es cómo se comportan mis datos. ¿Qué tan lejos deben de estar de la línea azul? Y por eso elegí este paquete, porque me da este intervalo de confianza que no me lo da R directamente si utilizo la fórmula de ellos. Entonces, debe de estar tan lejos como esta línea discontinua. Entonces, fíjense acá que si yo hago un histograma, noten que esto es 0, este sería el promedio y esto sería la cola izquierda, estos valores de acá salen del intervalo de confianza, lo que me dice que en ese extremo mi variable no se está comportando como una variable con distribución normal. Hay otros test formales que se pueden utilizar para hacer el caso, estudiar la normalidad, chicos, pero recuérdense que necesitamos ver el tema de inferencia. Yo quiero verlo más adelante, no lo quiero ver ahora y por eso no le coloco un test. Entonces, lógicamente, chicos, ahora yo pudiese decir o yo pudiese agregar otra prueba empírica para yo poder establecer si mi variable se comporta o no como una normal. Bueno, pues lo que habíamos visto, déjame ver si yo no he borrado eso por aquí, que lo estaba viendo ahorita. Mírenlo acá, sí. Creo que es esto. Fíjense, cuando una variable se comporta como una normal, a la izquierda y a la derecha de su función de distribución se acumula una serie de puntos. Aquí está, aquí está. Se acumula una serie de puntos. Entonces, noten ustedes que si yo tengo, vamos a insertar una variable para que se vea esto más claramente. Si yo tengo la variable edad, chicos, edad, y tengo edad es igual a 15, 20, 21, 24, 23. Estoy en R por si acaso, ¿verdad? Creo que se ve. Fíjense que la primera observación, al ser la variable edad, me estaría indicando que ese individuo tiene 15 años de edad. Ahora, si yo normalizo esa variable, lo normalizo porque es una transformación que se comporta como una normal 0,1, o la estandarizo,
porque si tuviese muchas variables, es una transformación que la lleva toda a la misma escala. Y yo digo Z edad es igual. Noten acá que está en esta hoja de acá, yo no lo tengo tan bonito en mi presentación, ni lo voy a poner tan bonito, creo. Es igual al valor de edad menos la media entre la desviación estándar. Entonces yo lo que estoy diciendo es igual a X, perdón, es igual a edad menos la media de edad entre la desviación estándar de la variable edad. Y noten acá que si yo llamo a la variable z edad, ahora tengo una variable, tengo una transformación de mi variable original, chicos, donde estoy indicando lo siguiente, fíjense. Si yo hubiese tenido acá, un gráfico de dispersión y yo les digo acá, dame la media de edad. Me está diciendo que por acá, por este centrito de acá, voy a tener el valor de 20.6. Ah, perfecto. Sí, ahora, posteriormente, yo tengo valores que había definido anteriormente para mi variable edad. Creo que había un 15, ¿verdad? Ah, sí, míralo aquí arriba. 15, 20, 24 y 23. Entonces puede ser que yo tenga 15, 20, sí, 24, 23 y 24, que son los valores para mi variable edad. Entonces ahora yo lo que estoy obteniendo una nueva escala. Esa escala es de mi variable edad como tal. Edad. Ahora chicos, yo lo que estoy obteniendo una nueva escala de forma tal. Bien, imagínense acá que esto es una línea recta, lo que yo hice ahí, no ese garabato. Que ahora el centro tiene media 0. Bien. Y que cuando digo 15, fíjense que 15 es el primer valor y ahora yo le estoy poniendo acá debajo menos 1.59. Menos 1.59 ¿de qué, chicos? De algo que era la edad menos la media. Noten que aquí yo lo que le estoy diciendo es qué tanto se aleja mi observación de la media. Y eso, chicos, lo estoy dividiendo entre la desviación estándar. Como lo estoy dividiendo entre la desviación estándar, lo que me está indicando es, o lo que me está diciendo es, a qué tantas unidades en términos de desviación estándar se aleja esa observación del promedio. Entonces, noten acá que en el caso de 15 yo tengo mis unidades en la escala original. Y yo lo que estoy diciendo en ese caso es que ese individuo tiene 15 años de edad. Y ahora en la variable estandarizada es menos 1.59. Lo que le estoy diciendo es que ese individuo está ubicado menos 1.59, vamos a decir 1.60 desviaciones estándar por debajo del promedio. Noten que ahora yo estoy cambiando la unidad con la que hago referencia a una determinada observación. Ahora, ¿cuál es otro punto? Bueno, la función escala de R me va a permitir obtener esa medida estandarizada directamente. Mírenla acá, que fue esta que obtuve acá. Mírenla acá donde sale. ¿Por qué? Porque yo la uso ahora. Entonces, entendiendo eso, que es como un preámbulo, lo que nosotros tenemos que saber ahora es que en el caso de una distribución normal, noten, cuando estoy aproximadamente, espérense, déjenme sacar esto. Creo que lo hice aquí, sí. Creo que lo hice en la presentación, que debe de estar muy bonito. Bueno, no lo hice. Pero cuando estoy, fíjense, tengo la media más
la desviación estándar, una desviación estándar, más o menos. Noten que la media, más o menos, una desviación estándar tiene contenido aproximadamente, fíjense aquí donde lo dice, yo estoy poniendo el dedo aquí como que si ustedes lo ven acá, tiene aproximadamente el 68% de los datos. A 2 desviaciones tiene aproximadamente el 95% y a 3 desviaciones tiene aproximadamente el 99.7% de los datos. Lo que quiere decir que si mi variable se comporta como una variable normal, a esa cantidad de desviaciones debe de tener ese porcentaje de los datos. Entonces, lo que hacemos acá, chicos, es primero, con la presentación, acá, es demostrar, esto yo se lo explico después porque ahora no tenemos la base de inferencia estadística, es demostrar que a una determinada distancia, fíjense, cuando aquí dice 1 y menos 1, es a una distribución, a una, digamos, bueno, voy a hacer el intento de explicarlo un poquito sin enredarlo más. Lo que estamos intentando acá, en este lado de acá, es diciéndole, mira, si tengo una función de distribución de este tipo y esta es la media, y yo le digo la media más una desviación estándar, esa función de acá lo que me está dando es toda esa masa de ahí. ¿Cuánto suma toda esa masa de ahí? Bien, ahora, cuando yo estoy diciendo a menos una distribución estándar, que es esta segunda parte de acá, lo que estoy haciendo es algo que me esté dando, como estoy a menos una desviación estándar, que me está dando esa masa de acá. Ahora, como a esto de acá, a todo lo azul, yo le estoy restando lo rojo, lo que me estoy es quedando con ese centro de masa, me está diciendo cuál es la probabilidad, fíjense acá, aquí, déjenme borrar toda esa cosa que hay ahí. Fíjense aquí que lo que se está es quedando con este centro de acá, con todo ese centro y calculando cuánto es la probabilidad de que esté en ese centro, en ese intervalo que se está creando. En el caso práctico de una variable, noten, en primer lugar, lo que decimos es, mira, para la variable que estoy trabajando, vamos a calcular la media y vamos a calcular la desviación estándar. Fíjense que no le llamé SD también porque así se llama una función en R. Entonces, noten acá, si vamos a R y vamos a calcular la media y la desviación estándar y decimos media menos SDV 5.015 y ahora decimos media en vez de menos más SDV. Si vamos a llevarlo al terreno que estamos mirando, lo que estamos diciendo es que si esa variable se comporta como una normal, la media, no me acuerdo cuánto era, pero era entre 5.01 y 6.67. Quisiéramos saber cuántas observaciones se acumulan alrededor de ese margen. Y recuérdense que eso lo obtuvimos, si eso es la media, aquí decíamos la media más una desviación estándar y para acá decíamos la media menos una desviación estándar. Entonces ahora como estamos ubicando qué porcentaje de los datos se coloca dentro de ese rango, fíjense cómo lo vamos a obtener directamente. Teóricamente, ya sabemos que eso está lo borré sin querer, está a una desviación estándar. Como está a una desviación estándar, fíjense que dice media más SD de una variable normal que tiene media igual a la media de mi variable y desviación estándar igual a la desviación estándar de mi variable. Entonces ya sabemos que dentro de ese intervalo, si eso se comportara como una normal, debería de estar el 68.3% de mis datos. Ahora,
¿Qué vamos a hacer? Vamos por parte. Lo primero que le vamos a decir es, vamos a utilizar la función escala. Recuérdense, chicos, que aquí yo lo hice con todo junto, anidado, por una cuestión de espacio. Pero que lo ideal es que nosotros hubiésemos hecho esto de la siguiente forma, ¿verdad? Por lo menos para empezar. Decirle, mira, lo primero es que le vamos a decir la escala. Recuérdense, la escala me dice a cuántas desviaciones estándar está la observación del promedio. Entonces, lo primero que hicimos fue obtener la escala para cada una de las observaciones con las que estamos trabajando. Y luego obtenemos esa escala en valores absolutos. Recuérdense ahora que como queremos obtenerla en valores absolutos, utilizamos la función correspondiente. Esto lo único que va a hacer es que me va a dar todo en números positivos. Y recuérdense que ahora esto me está diciendo a cuántas desviaciones estándar, a la derecha o a la izquierda, independientemente, porque como tomé el valor absoluto, estoy perdiendo esa información cualitativa. Está la observación con la que estoy trabajando. Posteriormente, ahora yo les digo, mira, ¿cuántos de esos valores son menores a 1? Recuérdense que yo estoy testeando cuántos están a una desviación estándar. Bien, entonces estoy diciendo cuántos son menores a 1. Y recuérdense que esto, como es una pregunta lógica, que lo vimos anteriormente, me va a regresar valores de falso y verdadero según se cumplan o no se cumplan dichas condiciones. Entonces, 1 cuando sean menores a 1 y 0 en los casos contrarios. Entonces, posteriormente, chicos, si hubiese sido, imagínense que yo le hubiese hecho la pregunta de tarea, que identifiquen cuánto están a 2 desviaciones estándar y cuál es la probabilidad que debería de tener. Fíjense que aquí, en esta fórmula de acá, deberían de decir, si fuera a 2, por ejemplo, hubiesen dicho acá 2 por SDV. Y aquí le hubiesen puesto un 2. Si hubiese sido 3 por SDV, aquí le hubiesen puesto un 3. Bien. Entonces dice ahora, posteriormente o adicionalmente, lo voy a poner ahora a hacer una función en la próxima tarea. Recuérdense una propiedad, recuérdense una de las propiedades que tenían las variables 0, 1, que era, cuando yo la sumaba, me decía cuántas observaciones cumplen con una condición. Recuérdense, cuando sumo, si sumo esto de acá, me va a decir cuántas observaciones cumplen con una determinada condición. Es decir, cuántas observaciones están a menos de una desviación estándar, 90. Y si obtengo el promedio, me va a decir qué porcentaje, porque recuérdense que el promedio es igual a la suma de X sobre N. Entonces, la suma de X acá, recuérdense, ¿cuánto es la suma de X? La cantidad de observaciones que cumplen con esa propiedad. ¿Y cuánto es N? El total de observaciones. Entonces, si estoy dividiendo la cantidad que cumplen entre el total de observaciones, el promedio de un vector lógico me está diciendo qué porcentaje de las observaciones de mi base de datos cumplen con la condición que yo le estoy indicando. Entonces ahora, como tengo ese porcentaje y lo escribo, le digo que es el 0.6%. ¿Cómo leo esto? Digo, mira, el 90% de mis observaciones están, 90 de mis observaciones están a menos de una desviación estándar. Y eso representa el 60% de mis observaciones. Lo que está diciendo es que si fuera normal, deberían de tener el 68%. En otras palabras, primero, si yo le digo acá, antes de cambiar el número de desviaciones, en el caso de una distribución normal, en ese centro de acá, debería de estar el 68%, y en mi caso de acá, me está diciendo que no está el 68%, que está, digamos, el 60%.
Claro, como está el 60%, el área sur tiene que ser más pequeña que el área roja. Y para que esa área sur, como eso tiene que sumar 1 sí o sí, sea más pequeña, los valores por acá afuera del área sur también son más grandes, las colas son más grandes que lo que yo estaría esperando en el caso de una distribución normal. Por ende, concentro menos datos en el centro de mi distribución respecto a lo que yo esperaría en el caso de una distribución normal. Igual a lo que sucedía acá en el Ku que decía las colas no son precisamente o no se comportan precisamente como una distribución normal. Entonces aquí por ahora rechazamos un poco la evidencia, a partir de esa evidencia, que mi variable se esté comportando como una distribución normal. Si yo hubiese querido saber cuántos datos están a menos de 2 desviaciones estándar, pues ya digo aquí 144. Si quiero saber cuántos datos están a más de una desviación estándar, bueno, pues cambio el signo, le pongo a más de una desviación estándar. Bien, 60. Y así sucesivamente. Y finalmente, cuando yo no tenga evidencia de que mis variables se comporten como una distribución normal, pues tengo que, digamos, volcarme o empezar a utilizar medidas alternativas, y a esas medidas alternativas se les suelen llamar métodos no paramétricos. Si ustedes, no sé si recuerdan que Juan dijo, que va a venir a dar una clase de métodos no paramétricos, es porque mayormente estamos muy confiados utilizando métodos paramétricos para el análisis estadístico cuando no hemos revisado el cumplimiento de los supuestos de que yo conozco el tipo de distribución que estoy trabajando. Entonces, en este sencillo ejemplo vimos que la variable tiene características que la alejan de una distribución normal. Entonces, utilizar métodos estadísticos basados en que mi variable se distribuye como una normal, pues puede ser de no todo es correcto. Entonces, en este caso podemos utilizar la correlación de Spearman, que es una correlación que un método no paramétrico, que lo vamos a utilizar cuando mis datos no se comporten y no violen ciertos supuestos de normalidad. Y ese es el único método no paramétrico que vamos a ver por ahora. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá porque no hemos entendido un poquito más de la cuenta en esta primera parte de R. Y en la próxima clases, entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es que ya esta parte la vimos, los análisis parciales, los momentos parciales los vamos a dejar un poco de lado, que son un poquito más avanzados, y temas de finanzas, valor de riesgo, semivarianza y esas cosas. El análisis condicional, de media condicional, lo vamos a ver un poquito por encima, pero nos vamos a concentrar entonces el viernes a ver la tercera parte de análisis exploratorio, que está relacionada con medidas robustas que hago cuando tengo datos atípicos muy fuertes y cómo yo identifico si tengo o no datos atípicos en mi distribución. Y además le voy a poner algunos casos, ya que va a ser el viernes, de qué pasa cuando tengo bases de datos donde estoy identificando que tengo valores perdidos. Sería la estrategia a seguir el viernes, y la tarea asociada a esta parte, entonces yo se la dejaría para colocársela el viernes.